Muy buenas tardes, casi noches Latinoamérica y personas que se conectan de otras partes del mundo. Agradecemos su participación el día de hoy y el que formen parte de la comunidad hispanoparlante de científicos e investigadores de CELINC, que, como saben, es la empresa de bioconvergencia y bioimpresión 3D de más rápido crecimiento a nivel mundial, contando con instrumentos y soluciones que van desde el área genómica hasta la ingeniería de tejidos. Envío un cordial saludo a Diana, coordinadora de mercadotecnia de CELINC, quien se encuentra de manera virtual en los controles de esta sesión web y que físicamente está en el corporativo de CELINC en Boston. Gracias a ella y a su equipo de trabajo podemos tener espacios de difusión de la ciencia y la tecnología como este. Por mi parte, yo soy Alfie y les saludo en esta ocasión desde un espacio de trabajo colaborativo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, esperando que todas y todos ustedes se encuentren muy bien. Para iniciar esta sesión web, me gustaría saber de dónde se conectan ustedes. Por favor, escríbanme a través de la sección de preguntas o questions indicando la ciudad o país en el que se encuentran. Me dará mucho gusto leerles y mandar saludos a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por compartir con nosotros sus respuestas. Me da muchísimo gusto leer que nuevamente tenemos personas de todas partes del mundo. Aquí, por ejemplo, nos dicen que se conectan desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Igualmente tenemos gente de Guadalajara, Jalisco, que como les decía al inicio de esta sesión, en Guadalajara es en donde yo me encuentro físicamente llevando a cabo esta sesión. Gente igualmente de Ciudad de México. Muchas gracias a toda la gente en México que se conecta. Por supuesto, tenemos gente en Colombia que está conectada. Por aquí nos dicen de Manizales, Bogotá, ciudades como Manizales, como Bogotá. En verdad, también muchas gracias por conectarse a la sesión. De hecho, el presentador de esta tarde, noche, es justamente colombiano. Ya él nos platicará un poco de los proyectos que se están llevando a cabo en la región. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando desde Colombia. Tenemos gente igualmente de Perú, tenemos gente en Chile, Costa Rica, igualmente, Islas del Caribe. Les mandamos un saludo a todas y todos ustedes que se conectan desde allá. Argentina, que como siempre para esta hora ya es un poco más noche para ustedes. Igualmente, gente de Buenos Aires, gente de Córdoba, muchísimas gracias por conectarse. Y pues bueno, gracias a todas y todos ustedes por hacer estos espacios posibles con su participación. Sin más preámbulo, pasaré a presentar al doctor Juan Carlos, que en esta ocasión nos presentará la sesión que se intitula Nuevos desarrollos en biotintas terapéuticas. Les platico un poco acerca de él. El doctor Juan Carlos es profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, en donde labora desde hace 5 años. Cruz es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ingeniería Química en la Universidad del Estado de Kansas, por su trabajo en una nueva plataforma para la inmovilización de enzimas para resolver retos de biocatálisis en medios no acuosos. Estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Johns Hopkins. Durante dicha estancia, Cruz trabajó en varios proyectos encaminados al uso de técnicas biofísicas de última generación para resolver preguntas en interacciones proteína-lípido. Cruz ha sido profesor de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Adelaide en South Australia, y trabajó como jefe de investigación y desarrollo en una empresa del sector de los plásticos. Es miembro del American Institute of Chemical Engineers y la Biophysical Society. Revisor de varias revistas indexadas como Bioresource Technology, Materials Chemistry and Physics, Biotechnology Progress, Material Science and Engineering C y Journal of Biotechnology. A la fecha ha publicado 50 artículos en los campos del desarrollo de vehículos nanoestructurados para penetración celular, nanocomposites para aplicaciones biomédicas, diseño y operación de nuevos bioreactores, desarrollo de sistemas de microfluídica para encapsulación y búsqueda de nuevas moléculas con actividad farmacológica y de membrana. Adicionalmente, ha participado como conferencista en varios eventos nacionales e internacionales. Actualmente, su grupo de investigación consta con más de 30 estudiantes y ha supervisado y cosupervisado más de 15 estudiantes de maestría en ingeniería química, ingeniería biomédica e ingeniería electrónica. En verdad, muchísimas gracias, doctor, por tu participación en esta sesión. Antes de comenzar, quiero recordarles cómo interactuar con nosotros durante la sesión.
Para esto observamos en esta diapositiva el panel de control de GoToWebinar para que ubiquen algunas de las herramientas con las que cuenta la plataforma, siendo la sección de preguntas o questions la indicada para que comenten sus dudas en cualquier momento de la presentación. Seleccionaremos algunas de ellas para que el doctor Juan Carlos nos ayude a responderlas al final de la sesión. Y aquellas que no alcancen a tener respuesta durante este espacio, buscaremos responderlas a través de un correo electrónico de vuelta en próximos días. Sin más, por favor, doctor Juan Carlos, adelante, el foro es tuyo. Bueno, Alfie, muchas gracias y gracias a todos los asistentes al webinar. Nuevamente, soy Juan Carlos Cruz de la Universidad de los Andes y como pueden ver ustedes aquí, pues soy profesor asociado. El grupo de investigación en donde realizamos todos estos trabajos es el grupo de investigación en nanobiomateriales, ingeniería celular y bioimpresión. Grupo que consolidamos con la profesora Carolina Muñoz hace varios años y quien estuvo aquí compartiendo con ustedes algunos de nuestros desarrollos, pero en otro de los tópicos de interés en nuestro grupo. Hoy vamos a hablar un poco de las biotintas con aplicaciones terapéuticas, pero para eso es primero importante recordar algunos conceptos claves. Por ejemplo, aquellos relacionados con la farmacocinética. Entonces, miramos aquí que, digamos, la absorción, el metabolismo, la distribución y excreción de fármacos son procesos complejos y que deben ser manipulados cuando se piensa, cuando se está mirando a la hora de distribuir algún tipo de fármaco con una aplicación particular. Algunas de las vías de administración típicas incluyen la intravenosa, intramuscular, oral, respiratoria, intraocular, dérmica. Y dependiendo de esta ruta de administración, pues tendremos diferentes niveles de biodisponibilidad, que es tanto que este concepto está relacionado con qué tanto del fármaco es capaz de llegar al sitio de acción y pues es sometido a algunos de estos procesos, ¿cierto? Entonces está el metabolismo, están las enzimas del hígado, por ejemplo, involucrados, y la distribución en los distintos compartimientos que componen el cuerpo humano. Los sistemas de excreción, generalmente, como veremos más adelante en la presentación, están siempre activos y evitan que cantidades de fármaco lleguen a los sitios de acción con las concentraciones que uno está esperando. Muy bien. Por otro lado, tenemos lo relacionado con farmacodinamia y en este caso es qué acción tiene el fármaco sobre el cuerpo y digamos cuál es su respuesta. Entonces, cuando en el cuerpo tenemos un fármaco circulando, pues tendremos algunas respuestas. Por ejemplo, como la toxicidad que tiene el fármaco dependiendo de los compartimentos en los que se distribuye, que en este caso son pues distintos órganos del cuerpo humano. Bien, hay diferentes estrategias para la liberación de moléculas farmacológicas. En esta oportunidad, y si bien trabajo en otro tipo de vehículos de liberación, pues estaré sobre todo enfocado en los hidrogeles terapéuticos. Estos hidrogeles tienen distintas características y son una de las tecnologías emergentes con mayor potencial hacia futuro en distintas aplicaciones. Se pueden los hidrogeles inyectar en el cuerpo humano y dentro de esa categoría tenemos los geles macroscópicos y los geles macroporosos y aquellos que se adelgazan por cizalladura. Entonces, digamos que todos estos casos, dependiendo de cómo se organiza el gel en su estructura macroscópica o microscópica, uno puede tener diferentes respuestas. Entonces, cuando uno somete, por ejemplo, un gel a un esfuerzo cortante, como el que podría encontrarse en una jeringa de aplicación, pues podríamos tener al paso a través de esa jeringa cambios en su conformación y, por lo tanto, la liberación de moléculas farmacológicas que se encuentren allí contenidas. Algo similar puede ocurrir con procesos de compresión una vez el gel ha sido introducido al cuerpo humano. Bien, aparte de eso tenemos geles con distintos tamaños, como los microgeles, que pueden ser administrados vía pulmonar o vía oral, y tenemos los nanogeles, tamaños mucho más pequeños, solo entre 10 y 100 nanómetros, que pueden administrarse vía sistémica. Por supuesto, cada uno, para poder llegar a estas aplicaciones, hay que hacer estudios detallados de los posibles efectos que pueden tener estos geles, y para eso se hacen estudios a distintas escalas, primero in vitro y luego in vivo. Es posible también tener, y estas son aplicaciones, digamos, que llevan mucho tiempo circulando y que son comerciales, muchas de ellas, de parches transdérmicos, y con ese mismo sistema de aplicación uno podría tener, por ejemplo, un implante
sobre el pericardio en el corazón, en donde podría uno, digamos, regenerar regiones que se encuentren dañadas, por ejemplo, después de un infarto al miocardio. Entonces, así, digamos, funcionan los geles, y algo muy importante es que muchos de ellos, cuando son aplicados, pues cambian su conformación y estructura dependiendo de la química que se encuentre detrás de su organización. Muy bien. Algo muy importante y que está emergiendo recientemente es la posibilidad de crear constructos con geometrías particulares utilizando los sistemas de bioimpresión y particularmente los que están basados en extrusión. Estos son sistemas muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de los Andes tenemos la BioX, una de las impresoras con las que cuenta CELINC. La adquirimos hace unos años y nos hemos dedicado a desarrollar biotintas para distintas aplicaciones. Hemos notado que hay un creciente interés en este campo y nuestro propósito en esta investigación ha sido generar nuevos sistemas que permitan encapsular compuestos de distinta naturaleza, pero con aplicaciones farmacológicas. Hoy hemos sido capaces de aislar de algunas plantas colombianas compuestos bioactivos que tienen potencial, por ejemplo, en reducir los procesos inducidos de oxidación en células, y pensamos a futuro poderlos incorporar dentro de estos geles para su aplicación directa en, por ejemplo, tejidos que han sido removidos porque hay presencia de células cancerosas o de tumores. Entonces, veremos más adelante una de las aplicaciones en las que estamos trabajando en este campo, que a la fecha ha traído resultados bastante alentadores. Bien, como ustedes saben, es posible formular estos hidrogeles a través de, bien sea polímeros sintéticos o naturales. Los polímeros sintéticos más utilizados, tenemos dentro de ese grupo la policaprolactona, por ejemplo, los óxidos de polietileno y combinaciones de óxidos de polietileno y polipropileno, por ejemplo, el polietilenglicol y copolímeros como todos los poloxámeros. Estos poloxámeros tienen bloques de estos polímeros, ¿cierto? Que tienen propoxilaciones y etoxilaciones en su estructura. Son polímeros muy interesantes y tienen sus ventajas. Por ejemplo, su estabilidad mecánica es bastante alta. Sus propiedades mecánicas, su respuesta mecánica y reológica es bastante contundente y se puede utilizar para formar constructos, ya que su imprimibilidad es alta. Por otro lado, tenemos los polímeros naturales, y estos no tienen las mismas propiedades mecánicas de los polímeros sintéticos. Sin embargo, al ser polímeros naturales, tienen algunas características que los hacen muy atractivos cuando se trata de interactuar con células o tejidos. Dentro de los polímeros naturales más utilizados tenemos el colágeno, el alginato, la celulosa, la gelatina, el ácido hialurónico, el quitosano y la queratina. Nosotros en nuestro grupo trabajamos con polímeros derivados de matrices extracelulares descelularizadas y les hacemos procesos de modificación química para mejorar sus propiedades, teniendo en cuenta que con respecto a los sintéticos no son tan buenas sus propiedades mecánicas. Esas propiedades impactan directamente su imprimibilidad, la fidelidad de forma de los constructos bioimpresos y, en alguna medida, la bioactividad, ya que, como mencionaba, algunos de estos polímeros naturales, por la fuente de la que son extraídos, contienen además otras moléculas que sirven, por ejemplo, para inducir procesos de regeneración, moléculas como factores de crecimiento. Entonces, cumplir con esta promesa es un reto importante, y en nuestro grupo nos hemos centrado en buscar aquellas moléculas o aquellos polímeros de origen natural que nos permitan trabajar con muy buenas características dentro de los sistemas de bioimpresión. Bien, algo muy importante dentro del diseño de esos polímeros es tener en cuenta cómo se conforman en su escala microscópica. Mencionaba hace un rato que de ello depende que puedan surgir en su estructura cambios que permitan liberar una molécula farmacológica de interés. Esa molécula puede ser, bien sea una molécula sintética pequeña, o una molécula biológica, como por ejemplo un péptido o una proteína terapéutica. Para lograr eso, pues se trabaja cambiando las densidades de entrecruzamiento de esos polímeros. Puede uno estar
en una situación como la que estoy señalando en este momento, en donde tenemos densidades de cruzamiento bastante altas que retienen esas moléculas por más tiempo dentro de la matriz, o densidades de entrecruzamiento un poco más bajas que hacen que la liberación de las moléculas ocurra de forma mucho más rápida. También trabajando a una escala más pequeña, es posible hacer la ingeniería de las interacciones entre componentes o grupos funcionales que se encuentren en las cadenas de los polímeros y las moléculas farmacológicas de interés, aquellas moléculas que quieren ser liberadas en ese sitio de acción, en ese órgano o tejido en donde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, un tumor, ¿cierto?, que está creciendo, queremos inyectar allí uno de estos hidrogeles y, por ejemplo, una vez que esté inyectado, pase de un estado líquido a un estado mucho más sólido y, transcurrido el tiempo, empiece a degradarse y a liberar las moléculas farmacológicas en forma continua o escalonada, dependiendo de, digamos, las características únicas de ese tejido receptor. Bien. Entonces, ¿cómo se controla un poco esa relación para lograr las distintas tasas de liberación? Pues cambiando la relación que existe entre el peso molecular del enmallado y la cantidad de fármaco que se encuentra allí presente en la matriz. Entonces, si esa relación es mayor que 1, estamos hablando de un sistema en donde ocurre una liberación rápida y no muy sostenida en el tiempo. Si la relación se aproxima a 1, tenemos moléculas farmacológicas liberadas mucho más lento, entonces una liberación sostenida para algunas aplicaciones es clave. Y tenemos, por otro lado, una relación menor que 1, en donde podemos, digamos, aproximarnos allí con distintos procesos. Procesos que incluyen el hinchamiento del gel, y lo veíamos al comienzo. Es posible que el gel sea sometido a procesos de compresión o a procesos de hinchamiento debido a la presencia de agua, por ejemplo, dentro del tejido receptor, que se va a infiltrar dentro de la estructura. Se hincha, abre los poros que se encuentran al interior y de allí salen las moléculas liberadas. Eso mismo puede lograrse, digamos, permitiendo la presencia de grupos funcionales deformables en la estructura que permitan la apertura de los poros y la salida del material contenido, o a través de sistemas que se degradan en el tiempo con algunos grupos funcionales, como por ejemplo los grupos éster, son muy degradables en el tiempo, en las condiciones fisiológicas de interés, y eso permite que las moléculas se liberen. Bien, yendo en detalle a las interacciones que pueden existir entre esas moléculas farmacológicas y la matriz, pues el diseño que uno haga está orientado justamente a ver qué tan fuerte es la interacción para mantener mucho más o menos tiempo el fármaco dentro de la matriz y, digamos, lograr su liberación en los tiempos que se requieren. Entonces, dentro de los enlaces más estables, pues están, por ejemplo, los enlaces amida. Nosotros trabajamos mucho en la formación de enlaces amida en nuestro grupo, porque los polímeros que tenemos tienen en sus cadenas principales grupos amino, y hacemos la conjugación con grupos carboxilo de algunas de las moléculas farmacológicas que nos interesan, formando este tipo de enlaces. Lo hacemos con agentes entrecruzantes de la familia de las carbonimidas. Bien, están también estos polietilenglicol bifuncionales muy estables que pueden ser utilizados para funcionalizar también las cadenas del polímero. Por otro lado, podemos desarrollar enlaces que sean sensibles a las condiciones hidrolíticas que se encuentran dentro de ciertos tejidos u órganos, o a la presencia de enzimas como las transglutaminasas, que son capaces, o las proteasas que son capaces de romper estos enlaces una vez se encuentra el gel dentro de ese tejido receptor. Bien, aparte de eso tenemos interacciones electrostáticas que se pueden dar, por ejemplo, entre grupos carboxilato presentes en el polímero y las cargas de algunos agentes farmacológicos que pueden ser bien sea positivas o negativas. También tenemos casos en donde se han hecho modificaciones con moléculas como la heparina, que se encuentran cargadas negativamente y podrían interactuar con fármacos con cargas positivas. Por otro lado, tenemos las asociaciones hidrofóbicas, y entonces uno puede dejar regiones de los polímeros dentro de la matriz con grupos altamente hidrofóbicos, como los grupos metilo, que cuando se encuentran en proximidad interactúan y permiten, por ejemplo, contener allí dentro de esa región del polímero
algunas de las moléculas farmacológicas. El cambio o los cambios en las propiedades circundantes del medio, o por ejemplo la fuerza iónica o el pH, hacen que se rompan algunas de estas interacciones y las moléculas puedan ser efectivamente liberadas. Por otro lado, tenemos la funcionalización con moléculas como la ciclodextrina, que se encuentra mostrada aquí en esta figura, que tienen, digamos, esa forma de recipiente, de cápsula, que es capaz de contener las moléculas farmacológicas y retenerlas allí. Una vez se alcancen ciertas condiciones, pueden ser liberadas al medio. Bien, en suma, viendo todos los mecanismos que existen para poder contener y liberar allí las moléculas farmacológicas, existen distintos regímenes de liberación que van desde liberaciones por difusión. Entonces están toda esta región que se encuentra por aquí. Entonces, si ustedes notan en esta gráfica, tenemos la tasa de liberación, el porcentaje de liberación contra el tiempo. Entonces, en tiempos muy cortos, puede existir la posibilidad de que exista un régimen de liberación basado en difusión, puramente una molécula que se mueve porque hay un gradiente de concentración desde la matriz del gel hasta el exterior del mismo. Por otro lado, se pueden, facilitando las interacciones electrostáticas e hidrofóbicas de las que hemos hablado, siendo la funcionalización de los polímeros, llegar a interacciones mucho más duraderas. Entonces estamos hablando de tiempos entre 2 o 3 días y liberaciones más o menos de un 30%. Bien, por otro lado tenemos los otros dos grupos de interacciones, que son aquellas que se pueden romper, ¿cierto? Enlaces covalentes, pero que pueden romperse por las condiciones del medio o degradarse. Y en esos dos casos tenemos la posibilidad de llegar a tiempos de liberación de más o menos unos 7 días en el caso de esos enlaces que se pueden romper, o matrices degradables hasta de unos 15 días. Entonces, estos, digamos, distintos regímenes de liberación han sido modelados por expresiones como esta. Esta es una ecuación empírica desarrollada por Ritter y Pepas, ambos, digamos, importantes investigadores en el campo de los polímeros, y ellos encontraron que la masa de fármaco liberado en un tiempo determinado con respecto a la masa total de fármaco responde a esta relación, una constante cinética, decía yo, los tiempos de liberación que está graficado aquí en el eje Y de esta gráfica. El tiempo y este exponente está relacionado con la difusión. Y entonces, dependiendo del tipo de sistema de liberación, podríamos tener exponentes que fluctúan entre 0.5 y 1. Entonces, si es un sistema puramente difusivo, estamos hablando de un exponente de 0.5, y en caso contrario, donde las liberaciones son más lentas, pues estamos hablando de un exponente 1. Entonces, es posible modelar esa liberación. Para eso habría que entonces hacer experimentos cinéticos en el tiempo que nos permitan ver las tasas de liberación de esa molécula farmacológica desde el material. Eso es muy importante. Entonces, la selección que usted haga depende, por supuesto, de la aplicación de interés. Veremos unas cuantas en unos minutos. Bien, entonces, noten ustedes que, digamos, dentro del diseño de esas tintas, para cumplir con esa promesa de liberación de las moléculas farmacológicas contenidas, hay que hacer una serie de análisis detallados, como por ejemplo qué tan biodegradable es ese polímero dentro de las condiciones de interés, qué propiedades estructurales tiene, porque notamos en las diapositivas anteriores que es muy importante poder allí saber qué tanto cambia la estructura y la conformación de esas cadenas de los polímeros. Y un campo emergente y en donde nosotros trabajamos recientemente con gran interés es la capacidad de esos geles de responder a un estímulo externo. Entonces hay polímeros que pueden responder a temperatura, hay polímeros que pueden responder a pH, y esa combinación es muy interesante para poder hacer unos diseños mucho más racionales. Adicionalmente, es posible cambiar las condiciones y los mecanismos bajo los cuales se alcanza la gelificación del gel, y por ejemplo, en los geles inyectables, pues es de interés que cambie su estado de gelificación una vez alcance el sitio de acción. Adicionalmente, se han estudiado otras funcionalidades como la respuesta a temperatura, ya hemos hablado un poco del pH y la temperatura, pero también la respuesta a campos eléctricos o magnéticos. Es bien interesante a través, bien sea
de la incorporación de polímeros con esas capacidades o de materiales exógenos para formar composites con esos polímeros, como lo hacemos nosotros a través de la incorporación de nanopartículas magnéticas o de nanoplatelets de óxido de grafeno reducido. Y hemos obtenido unos resultados bastante alentadores y relevantes recientemente. Bien, entonces, hablando un poco más en detalle acerca de esas aplicaciones, pues es posible, con la combinación de varios de estos mecanismos y las modificaciones tanto en la química como en la estructura, como en la presencia de agentes exógenos dentro del material, hacer, por ejemplo, liberación programada en ciertos intervalos de tiempo para algunas aplicaciones en donde este tipo de liberación, impulsos, es interesante. Esto ocurre en algunas enfermedades, por ejemplo, que tienen relación directa con los ciclos circadianos. Es muy importante que la liberación del fármaco se haga en unas horas determinadas del día. Entonces, sistemas como estos son muy atractivos para ese tipo de aplicaciones. Tenemos también un creciente interés de la comunidad que está trabajando en edición génica, en utilizar algunos de los nanogeles para poder liberar los sistemas de edición génica basados, por ejemplo, en CRISPR-Cas9. Eso lo hemos notado. Es un creciente interés en la literatura y se cree que es probable que estos geles sean uno de los vehículos más utilizados en un futuro cuando se esté haciendo edición génica. Bien, también es posible hacer la modificación para tener interacciones particulares con algunas moléculas que se encuentran en un medio como proteínas o péptidos. Y ya habíamos hablado de la respuesta mediada por algunos cambios en el medio como el pH, la fuerza iónica o la presencia de campos eléctricos o magnéticos. Bien, algunas de las aplicaciones de estas tintas terapéuticas las hemos visto, por ejemplo, en regeneración de hueso y hemos visto tanto en cirugía maxilofacial como en fractura. Nosotros tenemos un desarrollo en hueso y es más orientado a regeneración, pero también incluimos agentes terapéuticos que facilitan los procesos o aceleran los procesos de regeneración y reducen la presencia de moléculas proinflamatorias. En fusión de médula espinal, discúlpeme, también en geles para la liberación controlada directamente en el ojo, por ejemplo, para tratar conjuntivitis. Nosotros tuvimos un trabajo en tratamiento de úlceras de pie diabético, que aún continuamos avanzando, pero digamos, nos hemos movido a otras aplicaciones, como por ejemplo el tratamiento del cáncer, y en particular el cáncer cutáneo, los melanomas. Vamos a hablar de esa aplicación en unos momentos. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de liberación controlada de moléculas. Aquí tenemos la vitamina E succinato en combinación con la albúmina de suero bovino en un gel de colágeno metacrilado y unido junto con el N-isopropilacrilamida. NIPAM es un polímero que responde a pH y temperatura. Entonces, haciendo cambios en pH y temperatura, uno podría liberar estas moléculas farmacológicas. Digamos, lo hace muy atractivo para aplicaciones en geles inyectables. Aquí tenemos cómo luce como función del pH la liberación de la albúmina de suero bovino por un lado y de la vitamina E por otro. Entonces, noten ustedes que a temperaturas más o menos de 25 grados, los perfiles de liberación son cercanos, pero una vez se aumenta la temperatura, el pH además juega un rol importantísimo en la liberación. Entonces, se libera selectivamente una la molécula a un pH mucho más alto que en este caso, por ejemplo. Entonces, a pH 7.4 aquí tenemos la liberación muy alta de albúmina de suero bovino comparado con pH 2, y lo mismo de la vitamina E comparado con pH 2. Y eso tiene que ver con la presencia de ciertos grupos funcionales, como los grupos carboxilo, que se encuentran, digamos, cargados negativamente en ese colágeno que se encuentra por allí en el gel, y hace que haya una repulsión electrostática que libere las moléculas. Por otro lado, con respecto a la vitamina E, los grupos carboxilo se protonan y en esas condiciones, pues los enlaces son muy fuertes y evitan que se liberen. Noten ustedes que ese es el caso aquí, ¿no? La liberación es 4 veces menor. Bien, entonces tenemos la influencia de la temperatura y del pH. Podemos ver también la influencia de agentes reductores, ¿cierto? Entonces un polímero que ponemos en un
medio, por ejemplo, oxidante reductor, y allí vemos que se liberan las moléculas farmacológicas. Tenemos, por otro lado, situaciones en donde podemos incorporar agentes fototérmicos que aumentan la temperatura una vez, digamos, son sometidos a irradiación, como la infrarrojo cercano. Ese aumento en temperatura localizado hace que los geles, que los enlaces del gel se rompan y las moléculas farmacológicas que están allí contenidas se liberen. Entonces, es justamente el caso. Nosotros, y esta es una de nuestras aplicaciones, hemos trabajado con la submucosa intestinal porcina. Como mencionaba yo hace unos minutos, esta submucosa intestinal es una matriz extracelular, nosotros la celularizamos y extraemos de allí los componentes fundamentales. Es rica en colágeno, como se muestra aquí, esa es la triple hélice del colágeno. Nosotros la metacrilamos, entonces le conjugamos a las cadenas el ácido metacrílico. Y también tenemos, por otro lado, el quitosano metacrilado. Entonces tenemos el quitosano y conjugamos el ácido metacrílico por allí. Y tenemos el siguiente componente de nuestros geles, el óxido de grafeno reducido y cargado con una molécula farmacológica para el tratamiento del cáncer. ¿Cómo se hace la metacrilación? Como mencionaba, con una de los agentes entrecruzantes de la familia de las carbonimidas, este es el EDC. Esta molécula forma intermediarios estables, como los que se muestran en la figura, que después resultan en la formación de enlaces amida. Mencionaba yo al comienzo de la presentación, los enlaces amida los usamos mucho para modificar la estructura de nuestros polímeros. Pues así funcionalizamos el quitosano, pero de la misma forma, con ese intermediario estable formado, tras la activación con el EDC, funcionalizamos la superficie, o más bien las hélices del colágeno, y logramos incorporar allí los ácidos metacrílicos. Entonces, con esos polímeros metacrilados procedemos a hacer nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Entonces, noten ustedes que nos interesan los melanomas, que después de cirugías y tras su remoción, pues quedan algunos microtumores que son de difícil remoción a través de las técnicas quirúrgicas convencionales. Entonces, el cáncer vuelve a aparecer después de las intervenciones. Entonces, nosotros quisiéramos, con la combinación de esos dos geles y la presencia del óxido de grafeno, poder hacer la liberación controlada de esta molécula farmacológica. La doxorubicina es un anticancerígeno muy potente y, digamos, tiene varias aplicaciones, una molécula comprobada en muchas aplicaciones de tratamiento del cáncer. Entonces, lo que hicimos fue sintetizar y caracterizar el óxido de grafeno y sobre él conjugar este termolinker. Es una molécula que nos permite hacer la conjugación de la molécula farmacológica y que responde a temperatura. Entonces, nuestro objetivo es, una vez disperso el óxido de grafeno allí dentro de la matriz, irradiar con infrarrojo cercano de tal forma que localizadamente se eleve la temperatura y esa elevación de temperatura haga que se rompa este enlace que se encuentra aquí para poder liberar la molécula de doxorubicina en medio. Hemos hecho algunas pruebas ex vivo, entonces tomamos piel de cerdo para ver cómo se comportaba nuestro gel. Hicimos una incisión sobre la piel de cerdo, agregamos nuestro gel, lo fotoentrecruzamos. Este gel es un gel fotoentrecruzable debido a la presencia del ácido metacrílico y de un fotoiniciador. Nosotros utilizamos riboflavina como un fotoiniciador. Hacemos la polimerización entre los grupos, entre los dobles enlaces de los ácidos metacrílicos de una y otra cadena hasta lograr los niveles de entrecruzamiento que nos interesan. Al mismo tiempo hicimos una caracterización reológica que confirma que nuestro gel es extruible, una característica muy importante para las aplicaciones en bioimpresión, porque en últimas quisiéramos desarrollar constructos bioimpresos que simulen o remedien las características de esa herida que queremos sanar. Bien, después hicimos algunas pruebas de concepto demostrando que efectivamente el gel ayudaba a mantener o a cerrar esa herida. Hicimos pruebas de actividad hemolítica y, como ustedes pueden observar, la actividad hemolítica de nuestros geles es solamente un 2% comparado con los controles positivo y negativo. Excelente. Aparte de eso, pues nos dimos a la tarea de entender un poco el modelado de la liberación, del aumento de la temperatura que estamos planeando después de la irradiación para asegurarnos que sea efectiva esa liberación de la doxorubicina, y para eso utilizamos el software
Console Multiphysics. Esta ecuación, que es la ecuación de biocalor, pues tiene varios términos, entre esos pues el flujo de calor por conducción y convección, y los términos de generación de calor, muy importantes teniendo en cuenta que nosotros generamos calor tras la irradiación con infrarrojo cercano. Creamos un modelo del tumor en las distintas capas de la piel, con sus propiedades, y sobre ese modelo pusimos los términos que les mencionaba de generación de calor, esta ecuación volumétrica, por un lado de generación de calor y por otro, la conversión fototérmica tras aplicar la irradiación con infrarrojo cercano. Y con eso, pues nos dimos cuenta, al menos en este modelo, que efectivamente la temperatura podría localizadamente cerca a la zona del tumor que estábamos modelando llegar a unos 50 grados centígrados. Entonces, muy cercano a los 45 requeridos para romper ese enlace y liberar la molécula de oxorubicina. Entonces, hasta ahí va nuestro avance. Hay otros trabajos en la literatura cercanos al nuestro, por ejemplo, en este estaban, digamos, dispersando nanopartículas de oro, que también responden muy bien al infrarrojo cercano, liberando calor, y como agente terapéutico, esta molécula anticancerígena, el TMP-YP, discúlpenme. Entonces la idea es de nuevo impactar el gel con infrarrojo cercano, esperar un aumento en temperatura, degradar el polímero y con eso liberar las moléculas farmacológicas, el famoso TMP-YP. Bien, entonces este grupo de investigación hizo pruebas incluso en animales. Noten ustedes que simplemente poner la molécula farmacológica en un tumor mamario, hicieron un seno injerto de un tumor mamario utilizando esta línea celular, y después de tener ese tumor allí inyectaron la molécula farmacológica y noten ustedes que después de transcurridos aproximadamente unos 12 días, es muy poco lo que persiste de la molécula farmacológica, lo cual pues hace que el tumor no reduzca su tamaño y continúe creciendo. Por otro lado, la inyección del gel con la molécula farmacológica después de 72 horas aún permanece localizado sobre ese tumor. Cosa muy interesante además es que no va a otros órganos, como por ejemplo los riñones, el corazón, el hígado, y eso hace que sea muy selectiva y muy localizada esa terapia. Bien, lo que hicieron después fue varios grupos control, 4 grupos control, y sobre ellos mirar cómo disminuía el tamaño de los tumores. Algo muy interesante tras la aplicación de la irradiación. Entonces, por ejemplo, el grupo 1, después de la aplicación, irradiaron a las 12 horas, ahora el grupo 2 a las 12 a las 24, el 3 a las 12 a las 24 a las 48 y el 4 a las 12, 24, 48, 96 y 120 horas. Algo muy interesante porque después de esa sucesión de irradiaciones, lograron, como se observa aquí en la figura para el grupo 4, eliminar completamente el tumor después de 23 días, cosa supremamente interesante y que demuestra el poder de esa combinación de la terapia térmica y fotodinámica. Bien, aquí tenemos otro ejemplo muy interesante. Aquí se utilizó ácido hialurónico funcionalizado con este fotosensibilizador, la protoporfirina 9. Entonces, una molécula que cuando se estimula libera especies reactivas de oxígeno, que son supremamente, como su nombre lo indica, reactivas, y van a romper estos enlaces de tioquetal que se utilizaron para el entrecruzamiento. Entonces, noten ustedes, terminados en glutaraldehído, se hicieron, digamos, entrecruzamiento entre las cadenas, pero entre ellas quedó, digamos, ese grupo tioquetal, grupo que responde a la presencia de las especies reactivas de oxígeno, degradándose y pues tras su degradación se libera al medio la molécula farmacológica que de nuevo es la doxorubicina que nosotros también estamos utilizando en nuestros trabajos. Bien, algo importante es que hicieron experimentos control para demostrar la importancia de la combinación de ambos mecanismos, ¿cierto? Digamos, la presencia de ese grupo funcional que se puede romper por la presencia de las especies reactivas de oxígeno, digamos, en suma con la presencia del agente fotosensibilizador, la protoporfirina 9. Entonces, cuando no están en combinación, noten ustedes que la degradación del gen en el tiempo no es observable. Sin embargo, como lo muestra la curva azul,
transcurrido el tiempo y en combinación de ambos mecanismos, vemos que el peso disminuye y que además cambia la estructura microscópica del gel, cambiando el tamaño del poro hasta convertirse como se puede observar allí, en poros mucho más pequeños, prácticamente no observables, es decir, con la posibilidad de liberar las moléculas farmacológicas sin problema, que fue justamente lo que probaron en estos ensayos in vitro, en donde miraron, digamos, la combinación de toda la terapia y que está, digamos, en reducción de la viabilidad de esas células cancerígenas, muy superior a por ejemplo, solo utilizar la terapia basada en irradiación y el gel que responde, que tiene un efecto, pero no el mismo que tendría en combinación con la doxorubicina. Entonces, ese efecto combinado, como se puede observar allí, pues aumenta esos punticos rojos que ustedes ven, son allí las células muertas, como se puede observar, pues es, digamos, significativo cuando se usa toda la terapia diseñada. Bien, lo probaron también en animales y como se puede ver aquí, solamente poner la protoporfirina, pues en el tiempo, después de unos 15 días, desaparece digamos, esa molécula farmacológica, pero usar el gel hace que se retenga en el tiempo. Miren ustedes que con ensayos histológicos o con análisis histológicos se puede observar sitios de necrosis marcados, es decir, una reducción en la presencia de las células cancerígenas y la presencia de muy pocos núcleos, donde se acabó con ese tumor, se redujeron las células, pues se considera un procedimiento de ablación bastante exitoso. También en este caso se utilizó cáncer de seno en estos ratones. Bien, existe la posibilidad también de hacer estímulos localizados con luz ultravioleta, por ejemplo el azobenceno es una molécula que se puede incorporar en los polímeros y que tras su estímulo con irradiación UV cambia su conformación de trans a cis. Y entonces, solamente cuando está bajo este estímulo tiene esta conformación que hace que se separen las cadenas del polímero y se liberen los agentes farmacológicos. Muy bien, y esta es la última aplicación. Aquí tenemos una aplicación no basada en bioimpresión, pero sí en impresión, utilizando la técnica de hot melt extrusion. Esta técnica, digamos, requiere elevar la temperatura de los componentes significativamente por encima, por ejemplo, de unos 90 grados centígrados para fundir los polímeros. Aquí se utilizaron etilcelulosa e hidroxipropilcelulosa, dos polímeros con un cierto nivel de biodegradabilidad. El propósito de este trabajo era liberar una molécula farmacológica, un alcaloide que es utilizado para el tratamiento del asma. El asma es una de esas condiciones en donde se requiere una liberación de acuerdo a los ciclos circadianos del paciente. Entonces ellos, digamos, querían ver si una combinación de esos dos polímeros podría aletargar o inducir un tiempo de respuesta distinto en la liberación del fármaco. Entonces hicieron cápsulas como las que se muestran en la figura. Esta cápsula es solo de hidroxipropilcelulosa y estas son unas cápsulas corchel de hidroxipropilcelulosa y etilcelulosa en el exterior. Como ustedes pues notan, la presencia de la etilcelulosa, este recuadro gris que hay por aquí, hace que haya una liberación tardía de la molécula farmacológica encapsulada de hasta unos 6 días, comparado con 4 días si no existiera ese polímero. También estudiaron el espesor de esta tapa, como se nota en la figura, qué impacto tenía, y lograban cambiar los tiempos de liberación entre 1 y aproximadamente 4 horas. Por último, la densidad digamos, del entrecruzamiento de esas capas, qué impacto tenía. Y notaron que cambiando de 50 a 100% ese nivel de entrecruzamiento, pues la solución en donde se hizo la liberación era rápidamente capaz de degradar el polímero en niveles de entrecruzamiento bajos y mucho menos en niveles de entrecruzamiento altos. Entonces pasaban de simplemente 1 hora de liberación a 4 horas. Entonces muy interesante ese trabajo. Bien, y ya para cerrar, nosotros estamos trabajando en esa misma dirección, utilizando las moléculas metacriladas de quitosano. Esa metacrilación y en la presencia del fotoiniciador que les comentaba, la riboflavina, tras la exposición a luz, pues cambiar un poco
de esas propiedades reológicas y la respuesta mecánica del gel, pues lo queremos utilizar como un mucoadhesivo, una sustancia que pueda ser utilizada para, después de liberación vía oral, ir al intestino delgado, como se muestra en la figura. Hicimos otras pruebas ex vivo, tomamos intestino, lo limpiamos y lo procesamos para que pudiera ser utilizado para mostrarnos la mucoadhesividad del material. Entonces noten ustedes que después de varios días, como se muestra aquí, han transcurrido unos cuantos días, el material sí ya derivó a la superficie. Pero entonces lo que hicimos, además de eso, fue dispersar cápsulas que contenían una sal de hierro con el propósito de estudiar un poco esa posibilidad de, a través de este tipo de sistema de liberación, dar respuesta a las falencias en micronutrientes que existen en Colombia y en general en Latinoamérica, y controlar un poco, mitigar un poco esa malnutrición que existe en nuestros países. Entonces así luce el gel y es una prueba de concepto interesante. Continuamos trabajando en esa misma dirección. Bueno, este es nuestro grupo de investigación. Por aquí está la profesora Carolina Muñoz, Daniela Céspedes, quien trabaja en esa investigación, junto con Julián Serna y Javier Cifuentes. Han venido trabajando en eso, lo mismo que Laura Rueda, todos estudiantes supremamente brillantes y dedicados, y que pues, nos han llevado un sinnúmero de buenos resultados y de publicaciones. Ya tenemos más de 40 en nuestro grupo en los últimos 4 años. Hemos presentado en una diversidad de congresos nacionales e internacionales y continuamos creciendo. Entonces, Alfie, hasta ahí llega mi presentación. Muchas gracias. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias a ti por esta interesante presentación. De hecho, tenemos ya varias preguntas. Todavía nos quedan algunos minutos, por lo cual me gustaría comentarlas contigo. Y en caso de que no alcancemos a contestar algunas de ellas, pues bueno, podemos dar oportunidad para que posteriormente, y si nos lo permites, podamos responder vía correo electrónico a algunas de ellas. Comenzamos por aquí con una pregunta que nos hacen que dice: ¿cuáles son los principales retos en el desarrollo de biotintas que han tenido en función de asegurar la viabilidad celular? Sí, es una pregunta muy interesante, y justo antes de esta presentación estaba yo por aquí con una compañía del sector cosmético que está interesada en esta tecnología, y digamos que hicimos un recuento de todos los factores que están involucrados en la viabilidad celular. Y tenemos por allí, por supuesto, en el caso de los sistemas de bioimpresión basados en extrusión, pues la presión con la cual se extruye, porque eso controla la velocidad con la que sale a través de las boquillas de extrusión. Y además de eso, dependiendo del tipo de boquilla de extrusión, la distribución de esfuerzos cortantes. Entonces, esa distribución afecta directamente la viabilidad celular. Entonces, ese es uno de los grandes retos. Aparte que después de que estén los constructos impresos con las células allí, podamos ponerlos a madurar en el tiempo, que nos interesa desarrollar algunas aplicaciones como las que explicó Caro la vez pasada, en piel, por ejemplo. Entonces nos toca dejarlo madurar hasta que se formen los distintos estratos de la piel, y pues continuar con las células viables durante el proceso, ¿no? Por supuesto. Entonces, nuestros materiales tienen que ser lo suficientemente estables y conservar su forma en el tiempo para que las células sobrevivan en esa matriz que simula un poco la matriz de los tejidos receptores. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta en la que nos dicen: ¿qué tipo de aplicaciones comerciales o en temas de negocio crees que se tendrán las biotintas en el campo médico y clínico en un futuro? Tendrán muchas aplicaciones. Este es un campo emergente en donde hay mucho trabajo por hacer. El sueño, por supuesto, en este campo es que se puedan imprimir constructos viables y que además, cuando se escalen, sean capaces de llegar a, por ejemplo, la complejidad de un órgano. Sin embargo, hoy no tenemos la posibilidad de vascularizar esas tintas. Entonces, va a haber un montón de personas, o hay un montón de personas más bien, trabajando en cómo hacer que los constructos queden bien vascularizados para que en algún punto seamos capaces de remediar un órgano. Entonces, digamos, hacia futuro, es enorme el potencial, digamos, y solo estoy hablando en términos de órganos, de reemplazo de órganos, de regeneración, pero en
En los geles terapéuticos, en la liberación de moléculas farmacológicas, el campo es inmenso, teniendo en cuenta, pues, digamos, la versatilidad y la combinación de distintas posibilidades, ¿no? que favorecen la liberación de las sustancias allí contenidas, por ejemplo, en tiempos diferentes. Eso nos ayudaría, como en la aplicación que presenté allí en los mucoadhesivos, un desarrollo totalmente patentable, llevable a la práctica y además extrapolable a distintos componentes nutricionales, por ejemplo. Entonces, moléculas de origen natural de distintas plantas. Imagínense la cantidad de plantas que tenemos nosotros en Latinoamérica, de donde podemos extraer moléculas que solo nosotros tenemos. Entonces, todo un campo, por ejemplo, por explorarse y en donde hay posibilidades comerciales en alimentos. Allí hay cualquier cantidad de posibilidades y de potencial a explorar hacia futuro. Coincido, doctor. Eso es un campo que de manera emergente, pues bueno, nos está alcanzando y que sobre todo, pues la audiencia, por lo que leo, tiene mucho interés en seguir desarrollando y por supuesto, pues bueno, ustedes han marcado una pauta y felicidades por todo su trabajo alrededor de estos temas. Por aquí bueno, tenemos otro par de preguntas. Por aquí nos dicen, desde tu óptica y conocimiento, ¿cómo ves o cómo concibes el uso y aplicación de la bioimpresión 3D para el caso particular de la liberación de fármacos contra el cáncer? Eh, digamos, es muy probable que si existe algún tratamiento, por ejemplo, para melanoma, involucre algunos de las moléculas que mencioné por aquí y en particular de los geles que mencioné por aquí, que podemos continuar mejorando, ¿no? Por supuesto. Y digamos, algo interesante y digamos, complementando un poco lo que preguntaban hace un segundo, eh, llevar esto a las aplicaciones comerciales tiene que involucrar algo que sea versátil, pero al mismo tiempo sencillo y al mismo tiempo no muy costoso. Nosotros hemos notado que muchos de los geles que producimos, de las tintas que producimos, son muy asequibles. Entonces, no siempre nos estamos fijando en que sean cosas trasladables a las compañías. E insisto, una compañía del sector cosmético aquí en Colombia estamos trabajando con ellos en hacer la transferencia de la tecnología y en ponerles a andar algunas de las cosas que yo he mostrado por aquí. Entonces, en el campo del cáncer, sin lugar a dudas, los geles van a tener una aplicación importantísima. ¿Sí? Correcto. Y finalmente, digo, seguimos teniendo y nos hacen llegar más preguntas. Estamos llegando prácticamente al final de esta interesante ponencia. La pregunta con la que me gustaría cerrar, doctor, es si nos dicen, ¿hay oportunidades de poder colaborar con su grupo de investigación y cómo sería la manera de contacto y los tipos de alianzas y colaboración? Siempre estamos abiertos a trabajar con otros científicos de Latinoamérica y el mundo, pero más de Latinoamérica. Nos interesa fortalecer esta tecnología en nuestra región porque vemos el potencial que tiene. Nosotros somos poseedores de grandes riquezas en el campo de los componentes bioactivos, por ejemplo. Somos grandes, poseemos un montón de plantas de donde podemos sacar extractos que eventualmente pueden ser convertidos en geles. Entonces, ¿cómo interactuamos? Muy fácil. Miren, ahí en esa última diapositiva está mi correo electrónico. Cualquier persona que esté en la charla y quiera saber más, no dude en contactarme. Y por supuesto, Caro, que presentó la semana anterior también. Eh, y allí establecemos los vínculos. Nosotros colaboramos con varios grupos de investigación en Colombia y en otras partes de Latinoamérica y en algunos países en el hemisferio norte. Y lo que hemos hecho siempre es hacer convenios de cooperación en donde intercambiamos estudiantes, en donde desarrollamos proyectos conjuntos, aplicamos a convocatorias conjuntas. Entonces, las puertas abiertas y nuestro interés es crecer y llevar estas tecnologías tan lejos como sea posible en nuestra región. Muchas gracias, doctor, y agradecerte nuevamente por esta interesante presentación. Para mí
pues no me resta más que agradecerles a todas y todos ustedes por el favor de su atención y su participación. Prácticamente invitarles al cierre de esta serie de seminarios web que CELINC ha traído para la comunidad de científicos de Latinoamérica y de habla hispana. Tendremos la siguiente semana la participación de la doctora Inés Jiménez, jueves 24 de junio 2021 a las 11 de la mañana, tiempo de México, Colombia, Perú. 12 del mediodía en Chile y 1 de la tarde en Argentina. Ojalá nos puedan acompañar a este cierre. Y doctor, antes de despedirnos, no sé si tengas algún mensaje final para nuestra audiencia. No, invitarlos a continuar participando en todos los seminarios organizados que nos permiten conocer los desarrollos que existen en Latinoamérica y el mundo en este interesante y emergente campo de la bioimpresión y que seguramente llegará muy lejos con la participación de todos. Agradecerles nuevamente y pues dejarlos allí con las inquietudes, que sean muchas ojalá, y espero poder hablar con muchos de ustedes en el futuro. Muchas gracias. Al contrario, doctor. Pues bueno, con esto nos despedimos. Les deseo que tengan mucha salud y éxito en todos los proyectos que se propongan. Yo soy Alfie y les deseo felices bioimpresiones en 3D, por supuesto. Cuídense mucho. Hasta la próxima.